also see that when God releases the prophetic word, He's a God of order. Vamos a comenzar esta noche con la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 12 y versículo 6. We're going to start off this tonight in the book of Numbers, chapter 12, verse 6. The book of Numbers, chapter 12, verse 6. El concepto de profeta era nuevo para Aarón y para María. The whole concept of being a prophet was all new for Aaron and Miriam. Y para muchos israelitas, porque mientras estuvieron en esclavitud, Because when they were still in slavery for all those years, no tuvieron acceso a hacer altares ni a tener palabra de Dios. they had no access to build altars or even have access to the Word of God itself. Vivían en una completa atadura y oscuridad. They lived in a complete stronghold of darkness. Vamos a hablar de oscuridad no solamente o atadura en lo natural, sino también en lo espiritual. And we're not talking about just bondage in the natural, but also speaking about bondage in the spiritual. Es algo similar a lo que está sucediendo hoy en todo el mundo. And something similar to what is happening around the world today. Parece mentira, pero hay mucha gente en este tiempo It may seem like a lie, but many people nowadays está ignorante de lo que es la palabra de Dios y lo que es la profecía de Dios. are blind and ignorant to the Word of God and what the prophecies of the Word of God say. Mire lo que dice Dios en esta palabra. Look at the book of Numbers, chapter 12, verse 6. God speaks, and He said, "Listen to my words. When a prophet of the Lord is among you, I reveal myself to him in visions. I speak to him in dreams." Dios descendió en una nube, God descended in a cloud se paró frente al tabernáculo que había hecho Moisés. and stood before the tabernacle that Moses had built. Llamó a Aarón y llamó a María. Called Aaron and he called Miriam. Y hubo otros que escucharon la voz de Dios porque era una voz de trueno muy And poderosa. others heard the voice of God because it's a voice of thunder. Y de en medio de esa nube de In gloria, the midst of that cloud of glory, Él les dijo, oiga mis palabras, say, "Listen to my porque words. cuando yo ponga un profeta entre Because ustedes, when I place a prophet among you, yo le voy a hablar a Él en visión, I speak to him in y visions. le voy a hablar a Él en sueños. I speak to him in dreams." O sea que Dios quería darle a entender a estas dos personas, In other words, God was letting these two people know specifically. porque eran muy cercanos a Moisés, eran hermanos de They él, were Moses' own flesh and blood, their y siblings. quería darle a entender a todo el pueblo de And Israel let all the people know from one time and all que Moisés no se había puesto él como that it profeta, wasn't Moses who had called himself, sino que Dios lo había llamado a ser but it was profeta de Israel. God that had called him to be prophet of Israel. Es algo bastante duro para Israel aceptarlo, And it was something very difficult for the nation to accept porque it. ellos habían aceptado por más de 400 años Because over 400 years they had accepted únicamente autoridad a través del faraón. authority only through the Pharaoh. Y ahora era Dios el que iba a gobernar a Israel por medio de su profeta Now it Moisés. was God who was going to govern his people through the prophets in his presence. Cuando ellos estaban en el pecado, And when they were in sin, cuando ellos estaban viviendo en la oscuridad, when they were living in darkness, a ellos no les afectaba mucho el obedecerle al faraón. it didn't bother him much to listen to the Pharaoh. Sabían que tenían que obedecer aunque no quisieran, They knew they had to listen even though they may not want to. porque de lo contrario iban a pagar con su vida. Otherwise, they could pay the price with their Y life. también sus familias iban a sufrir consecuencias serias. And their graves. families could suffer serious consequences because of this. Pero ahora era por voluntad propia. Now it's because of their own will. Dios no los iba a obligar. God was not going to force them. Moisés no los iba a obligar. Moses was not going to force Él no them. tenía un ejército armado para obligarlos. He had no army ready to force them. Dios iba a dejarlos a ellos que escogieran entre la vida y la muerte. God was going to allow them to choose between life and death. El que apreciara vivir en libertad después de haber estado en la esclavitud. Those who would appreciate living in freedom after living in slavery for so long. Pero mucho pueblo de Israel no deseaba escuchar la voz de Dios a través de But Moisés. many people of Israel did not want to hear the voice of God through Moses.
Así va a suceder o está sucediendo en este tiempo. And unfortunately, this is what's happening in nowadays. Hay gente que no quiere escuchar la voz de Dios cuando se está por medio de usted o por medio de mí. There are folks who don't want to hear the word of God when it comes flowing through you or me. Porque usted y yo somos vasos escogidos de Dios. Because we are chosen vessels of Y Él God. quiere usar nuestra boca. And God wants to use our Quiere mouths. poner fuego encendido God wants to put burning coals para in que our mouth, demos palabra de Dios. so that we will deliver the word of God. Ahora, ¿qué es la palabra profética? Now, what is this prophetic word? Es una palabra revelada directamente desde el trono de It's a Dios. revealed word directly from the throne of God. Es una palabra que se da en forma individual, It could be either individual, se puede dar a una it could familia, be given to a family, se puede dar a toda una a iglesia, whole church, se puede dar a toda una a nación whole nation, y se puede dar para toda la tierra. and even the whole earth itself. Y esta es una palabra And this word que la teme el diablo y los demonios, is the word that the devil and the demons fear. porque esta palabra rompe yugos, rompe Because this word cadenas, breaks down yokes, breaks down chains, saca a las personas de prisiones de breaks oscuridad. people out of prisons or darkness. Y esta palabra es la que abre los And cielos this is the word that opens up heaven, para que haya toda clase de milagros, señales y so there be all maravillas. kinds of miracles, signs, and wonders. Pero por medio de quién va a dar esta palabra a Dios. But through whom is God going to give this No es word? solamente el profeta, It's not just the prophet, es el Espíritu Santo a través del but the Holy profeta. Spirit through the Es el prophet, Espíritu Santo a través de usted y a the través de Holy mí. Spirit through you and me. Porque una palabra que sale de nosotros Because the word that comes out of us, sin el sello del Espíritu Santo without the shield of the Holy Ghost, solo tendrá emoción o solo tendrá una religión. is only going to be filled with emotion or Pero saturated si with sale religion. con el fuego y la gloria But del if it Espíritu comes with the Santo, glory and the power of the Holy esta Spirit, va a derribar potestades, it will bring down va a strongholds, derribar oposiciones bring down y va a abrir oppositions, puertas que han estado and cerradas. open up doors that have been closed. Y este es el tiempo And this is the en que time nosotros tenemos que tener oído in which we have to have the ears para escuchar lo que Dios nos quiere to decir. hear what God wants to say to us. Hay algo que Dios dice aquí. Something else that God says in this. Yo me lo voy a parecer a mi profeta. It says, I will reveal Yo myself. le voy a revelar la voluntad I a él. will reveal my will to Yo le him. voy a revelar los misterios. I will reveal the mysteries. Le voy a revelar lo que va a suceder I will reveal what's en el about to futuro. happen in the y lo que va a future. suceder en ese And what's going to presente. happen in the now. Porque el Dios nuestro Because our God es un Dios que no tiene tiempo. it's a God that does not Él waste es el time. mismo de ayer, He de hoy y is de the same of mañana. yesterday, today, and Y Él se tomorrow. mueve en su gloria como Él And He quiere. moves in His glory as He pleases. Nosotros lo que tenemos que hacer What we must do es tomar esta palabra, is take this word, es aplicarla a nuestra vida, apply it to our lives, aplicarla a nuestra familia, apply it to our families, aplicarla en la iglesia apply it in the y church, donde quiera que el Señor nos lleve. and wherever God may bring us. Esto fue algo que Dios hizo And this is something that God de did acuerdo a esta palabra que hemos estado leyendo according to the word we just read. con solo un hombre llamado Moisés. With just one man named Moses. Pero Dios quiere multiplicar la palabra profética. But God wants to multiply the prophetic word. En la misma forma en que se multiplica la presencia del Espíritu The Santo, same way the presence of the Holy Spirit que is se multiplica multiplied. la presencia de Cristo en The nosotros. presence of Christ in us is multiplied. Porque Cristo está en usted y está en Because mí. Christ lives in you and me. Y está en todas partes. And He is everywhere. Él es el Dios omnipresente. The omnipresent God. Él es el Dios que conoce todos los He is pensamientos the God nuestros. that knows all of our Y thoughts. que conoce todo lo que hay en nuestro He is the corazón. God that knows everything in our hearts. Y el propósito de Dios And the purposes of God es que esta unción aumente. is that this anointing would increase. Y esto es algo que el diablo quiere detener. And this is something the devil wants to stop. El diablo no solamente quiere detener al profeta y a la profetisa, Not just stop the prophet and the prophetess, sino que no quiere que se cumpla esta palabra de Dios. but he doesn't want this word of God being fulfilled. En el libro de los Hechos, If we turn to the New Testament in the book of Acts, en el capítulo 2 y versículo 17, Acts chapter 2 verse 17, hay una palabra que se vuelve a repetir que se dio en el profeta Joel. there's a word that is repeated that was said in the times of the prophet Joel. Acts chapter 2 verse 17.
And in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions, and your old men will dream dreams. Mire cómo Dios planea multiplicar su presencia, hermano. And look how God begins to multiply Y His cómo presence. Dios quiere aumentar la revelación de los misterios de Él. And how God wants to increase the revelation of His mysteries. Vemos nosotros que el plan de Dios estaba ubicado solo en profetas y profetizas en el Antiguo We see that Testamento. the plan of God was only on prophets and prophetesses. Era un grupo poco que Dios escogía. It was a few chosen people that God would point out. Pero el plan de Dios But God's era plan preparar al pueblo is to prepare the para que people estuvieran las condiciones so the conditions would be de ready, que aumentara la unción, so that the anointing would de que increase, aumentara la presencia del the Espíritu presence of the Santo, Holy Spirit would increase, para que también so that also sus hijos y los your míos, children and my children, para que sus hijas y nuestras your hijas, daughters and my daughters, ellas puedan profetizar, they could prophesy, puedan ser llenas del fuego y la they unción could del be filled Espíritu of the power and Santo. anointing of the Holy Y Spirit. esto no se refiere solo a la iglesia That's not just referring to donde the estamos church, nosotros aquí en the church Windsor. where we belong to here in Este se Windsor. refiere a todos los hijos nuestros This refers que to all of our estén por children toda la throughout tierra. the whole earth. Todo aquel que es padre All those who are debe parents tomar en serio esta palabra must take seriously this de que word. Dios quiere usar a sus hijos y a sus That God wants hijas to use your children para dar palabra de to poder, deliver with a power. palabra que va a A edificar, word that will build. palabra que va a aumentar la fe en A medio del word that pueblo, will increase the faith in the midst of the palabra que va people. a callar, hermano, la voz del A diablo, word that will shut the mouth of the devil. palabra que va a apartar las montañas de A oposición. word that will make the mountains opposition Es move. más, el Señor dice, God even goes y further. voy a and says, escoger también jóvenes para que ellos tengan visiones. I always choose young men to have Y visions. para que también aquellos que ya son ancianos And those who are older in age, también tengan sueños, they will also have dreams. pero sueños espirituales. Spiritual dreams. Pero ¿quién les va a hablar en But ellos? who's going to speak to Va a them? ser el Señor Jesucristo. It will be the Lord Jesus Christ. Él se les va a aparecer en visión. He will appear in Él se les va a visions. aparecer en sueños. He will appear in Y Él dreams. les va a hablar la palabra de Dios. And He will deliver the word of God. Para que ellos también, hermano, So that they will as puedan well ser instrumentos poderosos de Dios. be powerful instruments of God. Hay un cumplimiento dentro del plan de Dios, There's a fulfillment in the plan of God, en lo cual Dios mueve su palabra profética. in which God moves His prophetic word. Este cumplimiento And this fulfillment, no lo puede detener el diablo, hermano. the devil cannot stop. Yo quiero que usted y yo veamos Juan 7, If we go to John chapter 7, de los versículos 4, 5 y 6. John chapter 7 verses 4, 5, and 6. Porque hay palabra profética para un tiempo también, para una generación. Because there's a prophetic window that is open for a generation. Hubo palabra para el tiempo de Moisés. There was a word for the time of Hubo Moses, palabra para el tiempo de for Ezequiel. the time of Ezekiel, Hubo palabra para el tiempo de a word Jeremías. for the generation of Y Jeremiah, hubo palabra profética para el tiempo del Señor and a Jesucristo en la prophetic word for iglesia. the generation of Jesus in the church. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. John chapter 7, verses 4, 5, and 6. And when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you do this because he loves our nation and has built our synagogue." So Jesus went with them. It was not far from the house, but when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I do not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed." Hay un tiempo There is a time en el cual el Señor se mueve. in which God likes to move. Y hay un tiempo establecido para usted y para mí. And there's also times established for you and me. Hermano, nosotros no hemos nacido en el mismo tiempo. We have not been born at the same time. Usted y yo no nacimos en el mismo año, We were not born in the same ni year, en el mismo mes. neither in the same Hemos month. nacido en diferentes etapas y en diferentes países. We have been born in different stages and in different countries. Y en el tiempo que Dios le llamó a usted no es el mismo en el tiempo que Dios me llamó a And mí the day también. that God called you is not the same time that God
God called Pero me. Dios es un Dios que sabe revelarse en tiempos. But God is the God that reveals himself in Y Él seasons. sabe cuál es el tiempo del sufrimiento de sus hijos. And he knows the time where your children will Y sabe suffer cuál es el tiempo de victoria. and the time of victory. Sabe cuál es el tiempo de liberación. The season of Y deliverance. sabe cuál es el tiempo en que el pueblo va a tomar las promesas de And Él. the season where God's people are going to take his promises. Israel cumplió un tiempo de más de 400 años de For esclavitud. over 400 years there was a season of Cuando slavery Moisés se in Israel. levantó, cuando Dios lo escogió y lo envió a Egipto, And when God chose Moses and sent him to Egypt, había un tiempo ya marcado para el final de la there was a esclavitud. time set for the end of slavery. Ya no iba a haber dolores. There was not going to be more Ya no pain. iban a edificar ciudades paganas. No more building pagan Ya no cities. los iba a gobernar el faraón. No more being governed by the Ya no iban a Pharaoh. estar bajo el engaño de los brujos. No more under the seat of the witch Era doctors. tiempo de oír palabra revelada. But it was time to hear the revealed Era tiempo de word. ver milagros, señales y See maravillas. miracles, signs, and Y wonders. usted y yo podemos leer en la palabra de You and Dios I can read in the Word of que para que God. el pueblo de Israel saliera And for libre, the people of God to come out Dios free. movió los cielos y la tierra. God moved the heavens and the Hizo earth. bastantes manifestaciones de And gloria God did great manifestations of glory. para que el pueblo pudiera salir. So that the people could come Y out. cuando el pueblo iba caminando ya en el desierto, And when the people were walking in the desert, el pueblo necesitaba palabra. the people needed a word. El pueblo no necesitaba solo vivir bajo Not visiones. just living under visions, El pueblo no necesitaba solo vivir bajo sueños, hermano. nor living under just dreams. ¿Qué quiere decir esto? What am I trying to Que tell usted y yo you? podemos tener sueños y visiones, That you and I can have dreams and visions. pero también hay un tiempo en que hay que movernos en la But palabra there's de also a Dios. season to walk in the Word of Y el God. pueblo de Israel tuvo que And entender the people of God needed to understand cuando tenían que salir, that when they had to leave que ellos Egypt, tenían que irse de Egipto. they needed to leave that place. ¿Cuál fue la primera And oposición? what was the first opposition? El Mar Rojo. It was the Red Sea. ¿Pero qué hizo Dios? But what did God Hizo a un do? lado el problema. He moved the problem Porque cuando aside. Dios saca a su pueblo de la Because when esclavitud, God brings his people out of y cuando slavery, Dios ha planeado llevarlo a una nueva etapa en el espíritu, and when God has planned to bring them to a new lo level quiere llevar a of una spirit, nueva dimensión, a new dimension, Dios hace a un lado los obstáculos. God moves obstacles aside. Dios envía su soplo. God sends his Dios breath. envía sus ángeles. God sends his Dios envía angels. su Santo Espíritu God sends his Holy Spirit para que haga a un lado la oposición to move all opposition y el aside. pueblo pueda seguir And the caminando. people can keep on En walking. el desierto podemos ver In the desert we can see que hubo un tiempo sobrenatural para there was Israel. a supernatural time for Israel. 40 años de nube de gloria. 40 years in the cloud of glory. 40 años de columna de fuego. 40 years in the column of Y fire. 40 años 40 en years que Dios lo alimentó y in le which dio agua. God fed them and also quenched their thirst. Pero ellos llegaron a otro tiempo cuando llegaron a la tierra But once prometida. they crossed into the promised land, they also entered into a new season. Le estoy hablando esto And why am I saying this to you? porque primero Dios habló por profetas y Because profetisas God spoke through prophets and prophetesses. Y después comienza a hablar por medio de su único hijo, And then he begins to speak through his only begotten son. más grande que los profetas, Greater than all prophets más combined. grande que todas las profetizas, Greater than anyone before him. más grande que cualquier pastor, maestro y evangelista aún en Greater este than a tiempo. pastor, teacher, evangelist of this day. La palabra profética que salía del Señor The Jesucristo prophetic word that came out of the Lord Jesus Christ hizo temblar al imperio romano. made the Roman Empire tremble. Y es que la palabra profética de Dios, It's hermano, because the prophetic word of hace God temblar los poderes del hombre y los poderes del makes infierno. the power of the devil and the power of hell Porque esta es una shake. palabra que viene de Dios. Because it's a word that comes from Y la God. palabra de Dios And God's word no regresa vacía. never returns void. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. ¿Por qué Dios da palabra profética? Why does God give a prophetic También la word? palabra le ayuda al pueblo a ordenar su vida. Because the word allows the people of God to order their lives. Y esto a mucha gente no le gusta. And many people don't like this. Nos gusta ver que Dios nos bendiga, We like God blessing me. que Dios nos dé salud, I like God que giving Dios nos help. dé de comer, que Dios nos dé I like todo. God feeding me and providing everything Pero for cuando me. Dios dice
dice, But when God says, veo que en ti hay algo que no te conviene in tener. you there's something you shouldn't be having, Veo que tu mente está ocupada en cosas que no I see that edifican. your mind is occupied in things that don't Veo que build. tu corazón se está inclinando a otras I cosas. see that your heart is leaning towards other Veo things. que tus ojos miran cosas que no That convienen. your eyes are starting to see things that Y a are not veces good. tu boca habla también lo que no es And correcto. sometimes your mouth speaks what it shouldn't be speaking. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 29:18? The word of God says in Proverbs 19 verse 8. En el Proverbios 29:18, mire lo que el Señor nos dice acerca de la palabra profética. Proverbs 29:18. Look at the word of God and what it says about the prophetic word. Proverbs 29:18. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but blessed is he who keeps the law. O sea que Dios tiene que estar constantemente dando palabra profética. God has to constantly be delivering his prophetic word to us. Si usted, hermano, lee los primeros libros que escribió Moisés, If you read the first 5 books that Moses wrote, Dios tenía que estar dando constantemente palabra profética para que el pueblo no se desenfrenara. God had to always reveal prophetic words so the people would not lose hope. Y cuando el pueblo salía del camino que Dios había trazado, And when the people of God went astray from the plans that God had laid before them, mire cuánto profeta levantó Dios en el Antiguo Testamento. we see how many prophets God raised in the Old Y Testament. todavía el pueblo se seguía desenfrenando. And still the people would go their own way. Dios calla nuevamente, God keeps quiet. así como cayó cuando el pueblo estuvo esclavo en Egipto. Just like when the people were in slavery in Egypt. Y después de más de 400 años de silencio, And after 400 years of silence, Dios decide enviar a su Hijo Jesucristo. God breaks the silence through the cry of a baby. Para que el Señor Jesucristo So the Lord Jesus pudiera dar palabra profética could reveal a prophetic word para despertar el hombre to espiritual, awaken the spiritual man, para que el hombre entendiera so that the man would understand que había alguien más grande que el César del there Imperio was someone Romano. greater than the empire of Caesar. Y ese es el Dios creador del cielo And y la that is tierra. God, creator of heaven and earth. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? And what did the Lord Jesus do? Hizo toda clase de señales, milagros y Worked all maravillas kinds of miracles, signs, para que el and pueblo wonders. entendiera So the people que había understand llegado un tiempo, una visitación, that a visitation had come. cual nunca antes ha habido y no quizás no va a haber, Never before has been or never will hasta que be. el Señor vuelva a establecer el reino milenial. Until the Lord comes back and establishes the Porque millennial ahora kingdom. por fe nosotros hablamos esta Because palabra. through faith we speak this Pero en word. aquel tiempo But in those days, no solamente era el pueblo movido por fe, it wasn't just the people being sino moved que by miraban faith, al Hijo de Dios cara a cara. but seeing the Son of God Podían face to face, tocarlo, podían be seguirlo, able to touch him, be able to podían follow him, hablar con él, speak with podían him, escuchar sus mensajes. listen to his messages. Palabra viva A living word que levantaba a los muertos, that would raise the dead, hacía ver al ciego, that made the blind el see, mudo hablaba, the mute would speak, los que tenían manos secas eran sanados, those with withered hands, their hands were los stretched out, endemoniados eran the liberados. demon possessed was set free. Y el Señor vino a hablar de cosas para poner orden. And God came to speak of order. Pero usted sabe que los primeros que se opusieron a Cristo But those who opposed Jesus right away, no solamente fue el Imperio Romano, it wasn't just the Roman Empire, fue los escribas y los fariseos, but the scribes and the Pharisees. aquellos que decían conocer la ley, Those who said, we know everything about the law, también estaban apartados de la voluntad de Dios. but they were so far away from the will of God. O sea que cuando uno se desenfrena, uno se sale, hermano, de la palabra de Dios. That means when you get out of the way of the Word of God, Y uno comienza a vivir lo que uno cree que es correcto. and you start living what you think is right. Por eso es que Dios siempre está levantando profetas. That is why God is always raising prophets. Y aún en este tiempo, And even in these days, Dios sigue levantando profetas y profetizas. God keeps raising prophets and prophetesses. Dios no ha terminado con nosotros. God is not done with his ministry. Dios no ha terminado con la iglesia. God is not done with his church. Esto va a tener su fin
This will come to an end cuando Jesús venga por su when iglesia Jesus returns for his y Él church establezca su reino milenial. and establishes millennial kingdom. Y no va a haber otro más que Jesús hablando palabra. Be no other than Jesus speaking the word. ¿Qué momento más especial vamos a tener, hermano? What glorious moment it shall be. Ya no va a haber enfermedad, No more sickness. no va a existir la muerte, No more death. no va a haber ya problemas de gente endemoniada, No more demon no va a haber possessed. problemas de drogadicción, No more drug de addiction. alcohol, No more alcohol dependence. porque cuando Jesús establezca su reino, Jesus establishes his el kingdom. diablo y sus demonios van a estar atados Devil and his demons will be en prisiones de bound. oscuridad en el In fondo del prisons or infierno. darkness in the bottom of hell. Y nosotros vamos a estar de fiesta And we espiritual, will be in spiritual celebration, alabando y adorando praising and worshiping. al único digno de toda la alabanza. Only worthy of all praise. Mire lo que dice Mateo 6:10. Matthew chapter 6 verse 10. ¿Qué nos dice la palabra? Let us turn to that word and see what the word of God reveals. Estamos hablando de palabra profética, We're hermano, speaking of the prophetic word tonight, para que nosotros lo entendamos mejor. so that we will understand. Matthew 6 verse 10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. ¿Qué es lo que está anunciando ahí la palabra profética? What is the prophetic word of God announcing there? En esa oración, venga tu reino. It says, may your kingdom come. Cuando él dio la oración When he gave this y prayer, dijo, así se debe de orar, and he said to the disciples, this is how you should pray. él le dio una oración profética. He gave them a prophetic prayer. Diciendo, ustedes tienen que anunciar que el reino mío se va a establecer en You la must tierra. announce that my kingdom is going to be established here on O earth. sea que estamos, cuando hacemos esa oración, When we pray this prayer, estamos haciéndolo en la voluntad de Dios. we're doing it in the will of God. Es la única It parte is the only donde el section Señor Jesús dijo, así hay que orar. where Jesus ever said, this is how you must pray. Y qué hermoso, hermano, And how poder wonderful it is ver esa oración. to see this prayer. Porque ahí se anuncia en esa palabra profética Because in this prophetic prayer we announce la voluntad de Dios. the will of God to be ¿Quién done. no quisiera ver el gobierno de Dios establecido en la Who tierra? want to see the government of God be established here on earth? Mira, hermano, hay que ser honesto. We gotta be honest. Por muy buenos que sean los gobiernos aparentemente en la It tierra, doesn't matter how good governments may appear. siempre el gobernante va a ser un hombre imperfecto. Those who govern will always be imperfect. Siempre va a haber pecado y limitaciones There's espirituales en always su going vida. to be sins and spiritual limitations in Y their lives. siempre se van a dar cosas de injusticia. And we will always see injustice. Por muy bueno que quieran presentar el gobierno, Doesn't matter how good the government wants to present ¿cuál things. es el único gobierno donde no va a haber injusticia? And which is the only government when there is no Es injustice? el reino de Jesucristo. That is the kingdom of God. Y ese es el reino que Dios va a establecer en la tierra. That is the kingdom we announced that is going to be Un established. reino donde no se va a necesitar, hermano, que la gente vaya a votar. A kingdom where no one is going to have to vote for president. Porque ahí en el reino de Dios no Because- existe lo que llamamos nosotros aquí democracia. Because in the kingdom of God there is no democracy. Ahí Dios es el que gobierna. There God rules. Y no gobierna bajo constitución política de los And it's hombres. not under the constitution written by Él va a man. gobernar con su He palabra. will govern through his Él va a word. hacer que su voluntad se He cumpla. will make his will be Él va a levantar done. los brazos caídos. He will lift up the fallen Él le va a arms. dar fortaleza a toda la Give gente. strength to those who are weak. Todas las lenguas, idiomas y culturas. To all people, all Porque vamos a cultures, ser all un solo languages. pueblo. Because we will be Con one una people sola lengua. with one tongue. Mire ahora cómo cuesta, hermano, darse a entender con gente de otros Now, if you meet países. somebody from another country, it's hard to understand A them. veces hay que necesitar traductor, hermano. Sometimes you need a translator. Pero cuando estemos con el Señor But Jesucristo, once we were the Lord Jesus Christ, todos vamos a hablar el mismo lenguaje con we Él. will all speak the same language. Va a ser un momento de gloria, hermano. It will be a moment of glory. Mire lo que dice el Señor en Apocalipsis 1:3. In the book of Revelations, chapter 1, verse 3, the Lord says the following. Revelations, chapter 1, verse 3. It says, blessed is the one who reads the word of this prophecy, and blessed are those who hear it and take it to heart what is written, because the time is near.
Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Look at what John writes here. Bienaventurado Blessed el que lee la palabra profética, are those who read the prophetic word, el que la lleva a su corazón, those who take it in their heart, el que cree de dónde salió esa palabra who profética. believe where this word came from. O sea que si yo desprecio la palabra profética que viene de Dios, Therefore, if I reject the prophetic word that comes from yo God, estoy haciendo a un lado las bendiciones que Dios me puede tener. I'm moving aside the blessings that God may have for me. ¿Se ha fijado que la Biblia dice que el que oye y atiende al profeta recibe bendición del The profeta? Bible says those who open their doors to a prophet and hear the word of a prophet En receive esta the ocasión el blessing Señor está of a diciendo prophet. The Lord is saying in this que el que la occasion, lee tiene oído those who have ears to hear y el que tiene un corazón dispuesto para recibirla. and take it to heart what is written in it. ¿Cómo le llama el Señor? What does God call those people? Le llama God bienaventurado. calls them blessed. Dios quiere que todos aquellos que son bienaventurados God wants all those blessed people. tomen en serio la palabra profética Take de the Dios. word of God seriously. Mira, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, In these days that we are living in, mucha gente se ríe de la palabra profética. many people mock the word of God. Hay gente que dice tantos años que vienen diciendo que ya va a suceder el rapto de la iglesia y nada pasa. People keep saying, you've been announcing the rapture of the church for all these years and nobody's done Tanto que hablan que va a venir avivamiento y no ha pasado We keep avivamiento en talking muchos about lugares. revival, yet nothing has happened. Tanto que hablan del anticristo y no hemos visto nada del We anticristo. speak so much about the Antichrist, and where is that guy? Tanto que hablan de un solo gobierno y todavía no está We establecido. speak of a one world government, and where is that established? Mire, todo se está cumpliendo detrás de una cortina, hermano. It's all happening all behind the veil. Ya el gobierno a nivel mundial ya se está The formando. one world government is being Ya la established. iglesia donde va a unir las religiones del mundo ya se está The formando. church that's going to unite all the religions of the world is Y el being espíritu del formed. anticristo está en acción. And the hermano. spirit of the Antichrist is Se already in sigue action. cumpliendo la palabra The profética. prophetic word of God ¿Y is qué being dice el fulfilled. Señor? And what does God say? Bienaventurado el que la lee, Blessed are those who read it, bienaventurado el que la oye, who hear it, y bienaventurado el que la asesora en su and corazón. takes it in their heart. Porque se va a preparar para el día malo. Because they're getting ready for that Él va a final day. entender They will que tiene understand que correr por su that they salvación. must run for their Tiene salvation. que suceder lo que pasó con Lot y su What needs to familia. happen, what happened with Lot and his Cuando family. los ángeles le dijeron, When the angels came to his Lot, house, tienes que salir de aquí Lot, you gotta get out of this porque place. vamos a destruir a Sodoma y Because we're Gomorra. gonna destroy Sodom and Gomorrah. El Espíritu de Dios está diciendo lo mismo. God is saying the same voice in Pueblo, the corre spirit. por tu My salvación. people, run for your Porque va a salvation. llover fuego en esta Fire tierra. is gonna rain on this Vienen earth. terremotos, vienen Earthquakes. cosas sobrenaturales Supernatural que destruction van a mover las fundaciones de todos los gobiernos de la that will tierra. shake the foundations of all the governments of the earth. Y hasta el más poderoso va a llorar. And even the strongest, most powerful Aquellos will que weep. decían a mí nada me va a suceder, van a Those who llorar, said, hermano. I cannot be messed with, they will Porque cry. nadie podrá permanecer en pie Because no one will be able to stand cuando firm Dios desate sus juicios y su when ira. God unleashes His wrath and His judgment. Por eso es que hay que escuchar esta palabra profética. That's why we got to hear this prophetic word. Tenemos que decirle, Señor, I say, Lord, ayúdanos. help us. Ayúdanos, Señor. Help us, oh God. Ahora mire lo que nos dice la palabra del Señor, hermano. Let En us see. segunda de Pedro 1:20. In the book of 2 Peter, chapter 1, verse 20, Dios nos está hablando aquí de algo bien hermoso. the Lord is speaking to us about something amazing. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Blessed be the name of the Lord. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 20. 2 Peter, chapter 1, verse 20. Above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation. ¿Qué es lo que da a entender aquí el apóstol? What does the apostle let us understand in this? Estaba diciendo, ningún profeta No prophet creó palabra profética. ever came up with their own prophetic word. Nada salió de ese entendimiento. Nothing has come out of their mind. Nada salió de su corazón. Nothing came out of their heart. Lo que salió de su boca What came out of their mouth fue porque Dios se lo dio. was because God
gave it to them. O sea que aquel que dice Therefore, those who say que él está recibiendo una palabra that they diferente, are receiving a different word, así como están apareciendo muchos falsos in the profetas, same way we're seeing so many false prophets. quienes dicen Dios me dijo y Dios no les ha dicho And nada, they say God has said this and God que didn't say usan sus nothing. propias They interpretaciones, use their own interpretations. usan sus propias opiniones. They use their own opinions. El que habla así, Those who speak like this habla con espíritu de mentira. speak with the spirit of deceit. Porque la palabra que habló Moisés, Because the word that Moses la spoke, palabra que habló Malaquías, the word that Malachi spoke, la palabra que hablaron todos los demás profetas, whatever word has been spoken by Nahum, the prophets, Nahum, Joel, Joel, Micaías, Micah, hermano, nada salió de ellos por interpretación privada. nothing came out of their own interpretation. Ellos no se inventaron ninguna They palabra. didn't come up with no word out of their own mind. La palabra que salió por But ellos, the word that flowed out of them, inspirada por el Espíritu Santo, inspired by the Holy venía con Spirit, sello desde el trono de came with Dios. a seal from God. A eso es lo que está hablando Pedro. That's what Peter's speaking Nada to. también se puede interpretar en forma privada. Nothing can be interpreted privately. Todo tiene que darse por medio del Espíritu All has to Santo. be given through the Holy Spirit. Y esto, hermano, ha sucedido en este tiempo, And this has occurred in these days, en que mucha gente está haciendo diferentes interpretaciones. in which people are doing their own interpretation, their own versions. Y cuando lo hacen así, And when they do it like this, tuercen la palabra de Dios. they twist the word of God. Si nosotros no queremos adulterar la palabra de Dios, If we don't want to adulterate the word of God, tenemos que hacerlo por medio del Espíritu Santo. we must do it through the Holy Spirit. Porque el Espíritu Santo fue el que reveló esto. Because it is the Holy Spirit that revealed this to us. Mire, hermano, hay un espíritu de profecía de parte de Dios que se está desatando. Period of prophecy that from God has been unleashed. Yo quiero que usted y yo lo veamos, hermano. And I want you to read this Esto es with me. bien serio, hermano. This is serious. Mire lo que dice Apocalipsis 19:10. The book of ¿Qué nos Revelation dice la palabra del Señor a 19 nosotros? verse 10. Dios, hermano, dice que tiene 7 espíritus. The Bible says that the Lord has Y 7 los 7 spirits. espíritus están a la disposición de la iglesia. And the 7 spirits are ready for the church to use. Mire lo que dice Apocalipsis 19:10. Revelations 19 verse 10. At this I fell at his feet to worship him. But he said to me, do not do it. I am a fellow servant with you and with your brothers who hold to the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. O sea que toda profecía Every prophecy está unida al Señor Jesucristo. is united to the spirit of Jesus. No puede, hermano, alguien decir No one can say que la profecía está separada del Señor. that prophecy and God are two separate things. Porque la misma Biblia dice, Because the Bible y Jesús lo says, dijo, and Jesus said, todos los profetas desde Moisés dijo, all the prophets is Moses, toda palabra profética que dieron, all prophetic word they have hasta el delivered, último profeta que aparece en el Antiguo Testamento, even up to the last prophet in the Old Testament, dijo, todos profetizaron acerca de mí. all have spoken about me. Y todo lo que los apóstoles escribieron And everything that the apostles wrote about bajo la him, unción del Espíritu Santo through the anointing of the Holy y con la Spirit, dirección del Espíritu de and the profecía, direction of the spirit of prophecy, todo lo escribieron cristocéntrico. was all God-centered. Y todo lo que habla Apocalipsis, And everything that Revelation speaks ¿de quién about, habla Apocalipsis? what does the Revelation speak Del about? Cordero de Dios, About the Lamb of de su God, reino, but his de su kingdom, iglesia, of his church, palabra profética, prophetic word, hermano, que no puede estar separada de Jesús. that cannot be separated from Jesus. Pero en este tiempo que estamos viviendo, But in these days that we are living in, hay muchos que están dando falsas revelaciones there are those who give false y revelations presentando falsos cristos. and representing a false sense of Jesus. Solo hay uno, There is only one God, solo hay un Jesucristo, only one Jesus, solo hay un Hijo de Dios, one Son of God, solo hay uno digno de alabanza y de only one who oración, is worthy of praise and en el cual worship, se mueve el
espíritu de And when the profecía. spirit of prophecy O moves, sea que si Cristo está en mí, therefore if Christ is in me, Dios me puede usar God can use en un me momento determinado in a predetermined para time dar una palabra to profética. deliver a prophetic Aunque yo word. no sea un profeta, Even though I'm not a aunque usted no prophet, sea un even profeta, though you may not be a prophet el espíritu de yourself, profecía de Jesús spirit of prophecy of que mora en Jesus usted that lives in you puede dar un momento dado una palabra profética. can deliver a prophetic word. Eso me ha sucedido a mí, And hermano. that's what's happened to me. Y no digo que yo soy And I'm profeta, not saying I'm no porque prophet, ese es un llamado because that's a diferente. different calling from God. Pero sí entiendo But I do que el understand espíritu de that the profecía spirit of se prophecy puede mover en aquellos que Dios escoge para un momento can determinado. move in those that God has chosen for a predetermined time. Y usted en un momento dado, And in any given moment, visitando a una whether familia, you're visiting somebody, Dios le puede abrir sus labios God can open up your lips para darle una palabra to profética a esa deliver a familia, prophetic word to that para que family. Dios los saque del lodo cenagoso, Okay, God will bring them out of the para que mud Dios and los mire. liberte de esa prisión de God oscuridad, will deliver them this prison of para que Dios les dé darkness, la victoria so that God will give them contra toda victory maldición y oposición against que se mueve en every sus curse vidas. and opposition on their lives. Para Dios no hay nada For imposible. God, nothing is impossible. Recuerde esto, hermano. Remember this. Saúl Saul era un rey que era bastante carnal. was a king that was all about flesh. Él cambió la adoración a Dios. He changed the worship to Persiguió a los God. profetas. He persecuted the prophets. Persiguió a los sumos sacerdotes. Drove out the high priest. Y desobedeció a Dios. And disobeyed God. Al único que le tuvo miedo fue a The Samuel. only way he's afraid of was Pero a los Samuel. demás él los But perseguía. everyone else he Pero hay persecuted. una escritura The scripture says, que dice that says to us, que también Saúl un día, that Saul one day, Dios queriendo cambiarlo a él, God wanting to change him, le mostró showed en him el derrame del espíritu de in profecía. the outpouring of the spirit of prophecy. Había un grupo de profetas profetizando. There was a group of prophets there speaking the word of God. Y de repente, después de que lo unge Samuel, And after Samuel anoints Saul, aparece Saúl danzando y hablando profecía. Saul appears dancing and speaking in prophecies. Era un hombre imperfecto. He was an imperfect Era un man, hombre que estaba bien duro, hermano. a man that was hard in the spirit. Pero Dios lo mudó, lo cambió a otro hombre en un momentito. But God changed him in a moment to a different kind of Hay que man. pedirle a Dios, hermano, We must ask of que God cambie a aquellos que tienen un corazón duro. to change those that have a Que hard aquellos que heart. no se quieren humillar a Dios Those that don't want to humble tengan la themselves to the Lord. experiencia que tuvo Saúl. They have the experience that Pero Saul had. lamentablemente Saúl solo la tuvo un día. But Saul only had a moment Hay que experience. decirle, Señor, cámbialos. Say, Lord, Pero no change solo un them. día. Not just a day. Quebranta sus corazones. Change their hearts. Para que desde ese momento, From that moment hasta que on, Cristo venga, So Jesus tengan un returns. corazón nuevo. They will have a new heart. Y sean una nueva criatura en tu And be a presencia. new creation in Jesus. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Blessed be the name of the Lord. Qué hermoso, hermano, el leer esto, que el espíritu de profecía es el espíritu que está en Cristo. It's amazing to read that the same spirit of prophecy is the spirit of Jesus. Mire lo que Dios dice en Apocalipsis 2:3. In Revelations chapter 2, Dios nos habla una palabra fuerte aquí. verse 3, God gives us a very strong word. You have persevered and have endured hardships for my name and have not grown weary. ¿Qué dice aquí, hermano? Que Dios quiere que sigamos esforzándonos. God says you got to keep going forward. Dice, has sufrido, You know you've gone through a hard has tenido time. paciencia, I know you have to be has patient. trabajado arduamente I know you have worked very por hard amor de mi nombre because of the love of my name. y no has desmayado. And you have not fainted. Pero mire lo que dice el 4. But then verse 4 it says, Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. O sea que el Señor le está diciendo God is saying to them, a la iglesia, to the church specifically, arrepiéntete de donde has caído.
Repent from where you have fallen. Cambia tus caminos. Change your way. No tomes como juego la palabra profética. Don't mess with the word of God No like a tomes como game. juego el nombre de Jesucristo. Don't mess around with the name of No juegues con tu Jesus. salvación. Don't mess around with your Porque viene un salvation. tiempo, Because the time will come hermano, en que va a llorar toda la gente. in which everyone will cry. Mire, la gente ahora se ríe. Now people make Las fun. iglesias se encuentran bastante The vacías. churches are all empty today. Pero viene un tiempo, But there hermano, comes a que season la gente va a llorar. where people will weep. Va a tocar las puertas de las They will knock on the iglesias. doors of the church Y van a decir, déjeme and entrar. say, please let me Cuando venga la in. gran When the tribulación, great tribulation is cuando upon el us, Señor ha venido por su when the Lord pueblo, has returned for his people, millones van a llorar. millions will Van cry. a pedir que se les predique. They will say, preach Van to a me. pedir que oren también. They will say, Que les enseñen a adorar y alabar a teach Dios. me how to praise, teach me how to worship. Ellos van a querer servirle a They Dios. will want to serve Si God. ahora teniendo el Espíritu Santo, If now having the Holy Spirit, es duro, hermano, it is hard vivir una vida living cristiana a Christian en life el tiempo de la gran in the tribulación. day of the great tribulation. No va a haber Espíritu Santo para todo el There will be mundo. no Holy Spirit for the whole Solo va a world. haber Espíritu Santo There will only be Holy Spirit para for las 12 tribus de the Israel. 12 tribes of Israel. Porque Dios va a levantar, Because God will de reign. acuerdo a lo que dice la palabra en el libro de According to what Apocalipsis, the book of Revelation says, 144,000. 12,000 de 144,000. cada una de las 12 tribus. 12,000 out of each of the 12 Ellos, tribes. hermanos, van a tener un tiempo de fiesta con They el will Espíritu have a Santo. season of celebration with the Ellos van Holy a tener un momento de a intimidad. moment of intimacy. Ahora es el momento suyo y mío. This is our time Ahora hay right que now. aprovecharlo. This is our moment of Ahora hay que closeness. ponernos serios con la palabra de This is the time to get Dios. serious with the word of God. Ahora hay que alabarlo, hermano, no darnos por It is vencidos. now time to worship and not to give up. No alejarnos del primer amor. And don't walk away from your first love. Porque dura cosa nos va a salir de nosotros. hermano. Because then we will definitely face the true hardships. Porque si nosotros, hermanos, Because if we, brethren, no tomamos en serio la palabra profética, don't take the prophetic word of God seriously, hermano, nosotros vamos a dar lástima en la gran tribulación. then we're also going to be ashamed in the great tribulation. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. In the book of Romans, we Ya vamos read, terminando, hermano. we're almost wrapping up. En el libro de Romanos, In the book of Romans, bendito y alabado sea el nombre de Dios. blessed be the name of the Lord. Vamos a ver el capítulo 12. Romans chapter 12. Y de este capítulo vamos a ver un versículo. And out of this chapter, I want to look at a specific verse. Vamos a ver el versículo número 6. Romans 12, verse 6. We have different gifts according to the grace given to us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. ¿Qué quiere decir esto, hermano? What is the word of God saying there? Dios ha repartido dones, God has given gifts. pero hay algunos seleccionados con la unción profética. But some have been chosen with the gift Tienen to el don. prophesy. They have a gift. Y el Señor dice que lo tienen que usar And God says they must use it conforme a la medida de la fe. according to their agreement or their level of faith. O sea, no a la fe nuestra, Not based on our faith, sino a la fe que Cristo nos ha dado a but the nosotros. faith that God has given us. Porque si yo le voy a dar palabra profética usando mi fe, Because if I'm going to give a prophetic word using my faith, y usted está enfermo y necesita sanidad, and you are sick and you need healing, hermano, usted no necesita oírla por medio de mi you fe. don't need to hear it through my faith. Pero si ya esa palabra es dada por el Espíritu But if that Santo, word is given through the Holy con la Spirit, fe de Cristo, through la the fe faith in sobrenatural de Christ Cristo, Jesus, supernatural faith, operando y moviéndose en mi vida, operating and moving in my el life, enfermo será sano, sick will el be ciego healed, verá, the blind will el see, muerto va a ser the dead shall resucitado, come back to life, y vamos a ver los cielos and we will conmoverse. see the heavens be moved. Ha llegado el tiempo The time has en que come el que tiene ese don de in fe which those who have the gift se of the faith mueva, no move, solamente con la palabra not profética, just with the prophetic word, sino que use el ingrediente que se le llama but fe, the ingredient that is que called es faith. seguridad, It's es certeza, It's que the esa certainty palabra that that no va a word regresar will vacía. not return void. En el nombre de Jesús. In the mighty name of Jesus. Qué bueno es el Señor. How good is our God. Yo siento una unción muy especial. I feel a special anointing in this place.
Yo le preguntaba al Señor I was asking of God, cuando leí de que Él quiere derramar más de su espíritu de profecía en la iglesia. when I read that He wants to pour out more of His spirit of prophecy on the church. Le dije, Señor, yo quiero que me lo expliques más todavía. I said, I need you to go more in depth with me with that, Lord. Y el Señor me mostraba y me decía en el espíritu, And God showed me in the spirit and said to me, mi pueblo no ha entendido qué es edificarse. my people do not know What means to edify. what it means to edify themselves. Sino que el pueblo solo ha entendido cómo destruirse. But the people only know how to destroy themselves or bring themselves down. El Señor me mostraba, mi pueblo está usando su lengua para destruir testimonios, They are using their ministerios, tongues to destroy testimonies, destruir iglesias, churches, destruir lives, vidas, familias. families. Y eso no es el llamado de mi pueblo. And that is not the calling for my people. Por eso es que el Señor me mostraba y me decía, That's what God was showing and saying to me. por eso es que yo quiero que se derrame un espíritu de That's profecía why I en need toda la a spirit iglesia. of prophecy over the whole church. Porque Él quiere que nos edifiquemos el uno al That we otro, build each other up. que nos exhortemos, That we challenge que each nos other. amemos, Give each que other nos love. ayudemos Each other y help them. peleemos And juntos en el fight nombre de together in the Jesús name of Jesus. para que seamos una sola So that familia, we one family. que entendamos que somos parte del We cuerpo understand de that we're part of Cristo the body of Jesus. y que todos nosotros, And that all of us, independiente hermano en qué nación nacimos, doesn't matter what nation you were born in, todos somos cubiertos por la misma sangre de we Jesús. all covered by the same blood of Jesus. El Dios que les limpió a ustedes su pecado es el mismo Dios que me God limpió a that mí. cleansed you from your sin is the God El mismo Cristo adoramos. We worship Hay the un same mismo Christ. Espíritu Santo. One Holy Y hay un Spirit. mismo destino donde vamos. And one final Mansiones de destiny gloria. which are mansions of Donde glory, todos nos gozaremos. where we all will Caminando rejoice, en las calles de oro y mares de walking in the cristal. sea, in the streets of gold and seas of crystal. Esta es la palabra que yo le quería That dar. is the word I wanted to share with you for tonight. La palabra también profética The prophetic word trae consuelo. brings comfort. O sea que nos trae a nosotros paz, hermano. It brings peace. Dios nos enseña cómo pasar en medio de la tormenta. God teaches us how to walk in the middle of the Y esto storm. es bien lindo, And hermano. that is powerful. Y con esto vamos a terminar. And this is my closing scripture. En 1 de Corintios capítulo 14 versículo 3. 1 Corinthians chapter 14 verse 3. Aquí va a entender lo que el Señor me estaba hablando a mí. 1 Corinthians chapter 14 verse 3. But everyone who prophesies speaks to men for their strengthening, encouragement, and comfort. O sea que el plan de Dios The plan of God es cambiar no solamente nuestra mentalidad, is not just to change our no es mindset, solamente cambiar la dureza de nuestro corazón, not only to change the hardness es of un our heart, cambio radical, but espiritual, it's a emocional, radical, emotional, y físico spiritual, también. and physical change. porque lo que sentimos lo mostramos por nuestras actitudes. Because what we feel, we show it Y through lo our que Dios nos actions. revela en el Espíritu también lo mostramos por nuestras actitudes. And what God reveals in the Spirit, we reveal through our O sea que la attitudes. palabra profética Therefore, the prophetic word trabaja en el cuerpo, en el alma y el works in espíritu. the body, mind, and spirit. Y aquí usted encuentra motivos especiales And here you find special por los cuales motives Dios quisiera que se derramara este espíritu de profecía en toda la that iglesia. God wants the spirit of prophecy to be poured on the church, Que no hubiera uno que hablara por envidia contra otro. so that people will not speak out of jealousy against each other. Porque cuando hay envidia hablamos mal de los demás. Whether it's jealousy, we speak wrong of each other. Dios quiere cambiar God says, I want to change la forma en que nosotros vivimos el the evangelio. way you live the gospel. Vamos a orar, hermano. Let us pray tonight Vamos a darle gracias a Dios and give thanks to the Lord por haber estado aquí esta noche. for having brought us here Vamos a tonight. glorificar su nombre. Glorify His name. Bendito y alabado sea su nombre. Blessed be the name of the Nos Lord. vamos a poner de pie, hermano, en el nombre Let de us all Jesús. stand in the name of Jesus. Padre amado, Heavenly Father,
Yo he hablado tu palabra I've spoken your word conforme a tú lo pusiste en mi espíritu. according to what you placed in my spirit to speak. Señor, gracias porque yo me he bendecido mucho a través de esta revelación. Thank you because I've been blessed through this revelation. Yo sé que mis hermanos se han bendecido esta noche. And I know that my brethren have been blessed as well. Aumenta más bendición, Señor. Increase the blessing even more. Gracias, Dios mío, Thank you, my por God, esta reunión de esta noche. for tonight's gathering. Tráenos mañana Bring us nuevamente again tomorrow para to recibir palabra receive revelada. your revealed word. Llévanos con bien en estos Bring us home lugares. safely, Lord. En In el nombre del the Padre, name of the Father, en el nombre del in Hijo the name of the Son, y en el nombre de tu Santo Espíritu. and in the name of the Holy Spirit. Amén. Señor le bendiga. Amen. God bless you.